Esta es una historia de esas muy horripilantes que están a punto de escuchar. La historia de unos engendros sedientos de sangre y violencia que causaron mucho terror y dolor. A principios de la década de 1980, Edward Spreitzer se sentía perdido en la vida. Era muy joven en ese tiempo. Tenía tan solo unos 19 años. No tenía estudios, no tenía trabajo, no tenía dónde vivir. Y hay que agregarle que había cumplido una condena por robo y no quería volver a la cárcel. Sin embargo, sus opciones era obvio que estaban muy limitadas. Aceptaba cualquier tipo de trabajo que conseguía, pero ninguno de ellos era bien pagado, ni mucho menos estable. Si seguía en esas condiciones, iba a volver a delinquir y solo necesitaba una oportunidad, algo para que él pudiera salir de esa miseria. Y es entonces como caído del cielo, alguien se la iba a dar. Fue en eso donde andaba buscando trabajo por aquí y por allá cuando conoció a Robin Gage. De oficio carpintero y electricista, daba la casualidad que necesitaba obreros para un trabajo. Era un hombre de unos 27 años, un respetado padre de familia. Este señor se apiadó del joven Spreitzer y lo empleó. Gage sabía de los antecedentes penales y de toda su inexperiencia en el ámbito laboral y sobre todo de la construcción de este joven. Hicieron su primer trabajo juntos y como resultado todo salió bien, lo cual volvió a contratarlo y así sucesivamente. Trabajaban, el trabajo salía bien y todos estaban muy contentos. Y así estuvieron, trabajando por bastante tiempo. Y de esta manera, Edward Spreitzer, sin darse cuenta, ya tenía un oficio, gracias a Robin Gage. Lo que todavía le faltaba era un lugar donde vivir, un espacio para él. La paga era buena, pero tampoco se podía negar que a duras penas le alcanzaba para poder alquilar un lugar decente o donde vivir. Y es entonces que, demostrando aún más la increíble generosidad de este señor, Robin Gage, invitó a Edward a vivir con él y su familia, que estaba conformada por su esposa Mary y sus 3 hijos pequeños. Edward Spreitzer sin duda aceptó con gran alegría el poder vivir en una casa con una familia que, aunque no sea de él se sintió parte de la misma. Pero esta decisión no era del todo bien vista por la esposa de Gage, Rosemary. No conocía ni se sentía cómoda con un extraño en su casa. Lo había visto de lejos, pero no había tratado con él. Además, tampoco era que les sobrara el dinero, claro. Al final de cuentas, los ingresos de su marido Robin no eran tan altos y tenían 3 hijos que alimentar, aparte de ellos mismos, claro. Y ella tenía que trabajar para que les alcanzara el dinero a fin de mes. Era camarera en los turnos nocturnos. Pero Robin, como siempre, terminó por convencerla. Él quería ayudar a este joven a quien nadie había ayudado jamás y siempre había vivido en el rechazo. Y es que Rosemary era una devota cristiana y, poniéndoselo de esta manera, le parecía acertada la decisión de su marido. Después de todo, ya no fue tan exigente cuando otros muchachos que trabajaban para su esposo, Andrew Cocorales y Thomas Cocorales, pasaron también algunas noches bajo su techo. Para Edward y los hermanos Cocorales, el señor Gage era su líder. No solo estaban en deuda con él, sino que lo admiraban como nunca habían admirado a nadie. No podían creer la suerte que tenían.
que en sus caminos tan llenos de obstáculos se hubiesen cruzado con este gran hombre. Querían complacerlo haciendo un buen trabajo en todo y aprender todo de él y su oficio. Querían ser como él. Pero hubo una noche en la que fue diferente a todas, en la que su adorado jefe les confesó aquel secreto. Fue inesperado, tétrico y oscuro, de hecho bastante oscuro. Robin Gage era un adorador del diablo. Al principio estos jóvenes pensaron que no hablaba en serio, una broma para divertirse con sus reacciones, pues nunca habían visto a un satanista en sus vidas. Y lo más extraño es que este señor, un responsable y respetable padre de familia, un gran trabajador, definitivamente no parecía un adorador del diablo. Pero esto fue más lejos y se dieron cuenta que no mentía cuando personalmente Gage los llevó a echar un vistazo a su lugar oculto, su espacio, su intimidad. Una habitación a la que llamaba la capilla. Quedaron muy desconcertados. En otra noche que tuvieron oportunidad, pues los hijos de Gage ya estaban durmiendo y Rosemary en plena jornada laboral, los cuatro subieron a una habitación a lo alto de la casa. Llegaron a una puerta que siempre estaba cerrada con llave y al que él solo podía acceder. Los jóvenes se encontraron con un pequeño cuarto que tenía cruces rojas y negras pintadas en la pared y un altar sobre el cual se posaba una misteriosa caja envuelta en una tela muy fina. Esa es la caja de trofeos, les dijo, sin explicarles nada más. Pero no faltaba tanto tiempo para que se enteraran de qué se trataba, pero primero tenían que adentrarse a las artes ocultas. Durante meses, Gage leyó a los jóvenes pasajes de la Biblia satánica de Anton LaVey, como también otros libros vinculados al ocultismo, lo oscuro, deidades malignas y todo lo demoníaco. Les enseñó todo lo que pudo, y para ir más lejos, les reveló sus macabras intenciones. Quería invocar a un demonio, pero para eso era necesario dar un paso muy importante, uno que todos debían estar dispuestos a dar si pretendían seguir en el camino que habían comenzado a emprender. Para contactar a las fuerzas del infierno y obtener grandes poderes a cambio, debían complacer al príncipe de las tinieblas. Y debían hacerlo llevando a cabo una serie de actos que ya supongo ya saben de qué se trata. Spratzer y los Cocorales no estaban del todo seguros a qué se refería su jefe, pero cuando este señor les preguntó si iban a participar en esta petición tan surrealista, ellos le dijeron un rotundo sí, señor. Y es que no podían defraudar a este hombre que era su salvador. En ese momento Gage decidió que sus pupilos, sus acólitos ya estaban listos y era hora de alimentar al diablo. Y a partir de aquí es donde las cosas se empiezan a poner horribles. La primera víctima de la improvisada secta fue una prostituta de 26 años llamada Linda Sutton. Esta banda recién formada
la privó de su libertad la noche del 23 de mayo de 1981. Fue nada más y nada menos que en la camioneta roja de Getch. La amordazaron y se la llevaron a la habitación de un motel que tenían alquilada con antelación. Allí le esposaron a una cama y le hicieron las cosas más horripilantes que ya se imaginarán. Al salir del motel, Getch le ordenó a Fraser que le cortara uno de sus pechos. Este joven obedeció sin dudar y procedió. Esto lo hizo aun cuando ella estaba viva y se lo entregó a su jefe. Después de eso, el líder y sus pupilos procedieron a terminar con la vida de esta mujer. El cuerpo lo abandonaron en un terreno muy cerca al hotel en el que estaban y se fueron directo a la capilla. Estando ahí, Robin colocó el pecho diseccionado en el altar y procedió a recitar un ritual satánico en el que consistía en hacer actos de autocomplacencia para terminar eyaculando encima de lo que quedaba de Linda Sutton. Al terminar esto, este hombre cortó en pedazos la carne y les ordenó a sus pupilos que debían comérselo. Los 4 obedecieron y cuando terminaron, tomó lo que quedaba de la víctima, abrió la caja misteriosa, la caja de trofeos, y lo guardó dentro. Su siguiente ataque, su terrorífico y maligno siguiente ataque, fue un año después. Pero durante todo ese lapso de tiempo, Getch y sus siniestros empleados se dedicaron a trabajar en cuanta obra de construcción fueran contratados, pero también a seguir estudiando los textos demoníacos, todo lo relacionado a Satanás y el ocultismo. Estos estudios los realizaban por las noches hasta que, en un determinado momento, Robin Getch decidió que era tiempo de volver a cometer sus atrocidades. Les dijo a sus seguidores que para que el diablo los protegiera y tuvieran la oportunidad de invocarlo, era necesario realizar los sacrificios rituales con mayor regularidad. Quizás se habían convencido de su total impunidad o suerte, ya que ni por asomo los habían relacionado de ninguna manera con el crimen de Sutton. Y su sed de sangre, violencia y perversión simplemente había vuelto a surgir. La mañana del sábado 15 de mayo de 1982, los 4 salieron en su camioneta roja a plena luz del día a buscar una nueva víctima. Merodearon como ratas nauseabundas por los suburbios de Chicago un buen rato hasta que por fin Getch eligió a una. Se trataba de una chica de 21 años llamada Lorraine Borowski, quien estaba a punto de abrir el local inmobiliario Remax donde trabajaba como recepcionista. Al ver que no había nadie más en las inmediaciones, los hombres se bajaron de la camioneta y la subieron a la fuerza. Y otra vez hicieron el mismo modus operandi. Se la llevaron a un motel donde ya tenían alquiladas varias habitaciones contiguas. Allí, al igual que con Linda Sutton, la hicieron pasar por un doloroso infierno hasta acabar con su vida. Luego, se dirigieron a la capilla, donde repitieron el mismo ritual de autosatisfacción y canibalismo con uno de sus pechos. La búsqueda de Borowski fue inmediata. Sus zapatos y llave fueron encontrados en la puerta del local Remax el mismo día del trágico evento. Los restos de la joven fueron encontrados recién 4 meses después, en un área descuidada en un cementerio local. La autopsia reveló que Lorraine había sido aniquilada con un hacha y que uno de sus senos, el izquierdo, había sido separado mediante la utilización de un alambre cuando todavía estaba viva. Pocos días después de cometido su segundo y brutal acto, el grupo salió nuevamente a bordo de su infame y purulenta camioneta.
El 29 de mayo de ese mismo año, en la noche, Gage divisó caminando sola a Sui Mak, una inmigrante de Hong Kong de 30 años que acababa de bajarse enojada del auto de su hermano, con quien en ese momento se había peleado. Fue una presa muy fácil. Arremetieron contra ella y la subieron al vehículo e hicieron lo mismo, pero esta vez en la camioneta. Posteriormente el ritual en la capilla, y esta vez abandonaron el cuerpo en un campo. Fue encontrado recién en septiembre de ese mismo año. El siguiente crimen marcó un cambio en todos estos casos. El 13 de junio de 1982, Angel York, una joven prostituta de 18 años, fue privada de su libertad y atacada dentro de la camioneta, al igual que había pasado con Mac. Pero a diferencia de las veces anteriores, en el momento en que el cuchillo iba a llevar a cabo su sangriento trabajo, Angel comenzó a pedir clemencia desesperadamente, que le perdonaran la vida. Esto excitó a Gage, quien en ese momento le propuso algo a su víctima, algo muy enfermo. Si ella se amputaba su propio seno, la dejaría con vida. Aterrorizada pero dispuesta a seguir en este mundo, York se llevó el filo a su parte íntima, pero antes que pudiera lastimarse, Gage le arrebató el arma punzocortante y la cortó él mismo. Luego, hizo su acto de autosatisfacción sobre su herida y empujó a la joven fuera de la camioneta en movimiento, creyendo que ya había acabado con ella. Pero increíblemente, Angel solo estaba desmayada. La joven sobrevivió ante el ataque vomitivo de estas bestias y tuvo la fortuna de ser rescatada y llevada al hospital. Al recuperarse, le contó todo lo que pudo a la policía. Detalló lo que los 4 hombres le habían hecho e indicó que había sido en el interior de una camioneta roja. La información que brindó tal vez no era mucha, pero sí suficiente para que las autoridades tomaran medidas con quienes estaban lidiando. No eran ni 1 ni 2, eran 4 los sádicos enfermos que tenían que encontrar sí o sí. 4 que pronto volverían a cometer esas atrocidades. El 28 de agosto de 1982, otra joven prostituta de 18 años llamada Sandra Delaware fue privada de su libertad. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado 6 horas después de su muerte. Al ver sus manos atadas detrás de la espalda, las heridas de arma blanca, los signos de estrangulamiento debajo del corpiño que llevaba atada al cuello, los restos de fluidos sexuales masculinos y la falta del pecho izquierdo en su cuerpo, los investigadores supieron que los destripadores de Chicago, como ellos mismos comenzaron a llamarlos, habían atacado de nuevo. Pero no solo eran depredadores de prostitutas como creían los detectives. Lo confirmaron tan solo días después cuando Rose Beck Davis, una ejecutiva de marketing de 30 años, fue secuestrada en plena vía pública. Su cuerpo fue encontrado en un callejón el 8 de septiembre de 1982. Estaba en las mismas terribles condiciones que los otros cuerpos. Terminaron con su vida con golpes de hacha en el rostro. Este crimen generó un verdadero terror en todo Chicago. Y a partir de este agravio, la gente supo que cualquier mujer de cualquier raza, origen y clase social podía ser presa de los misteriosos y salvajes asesinos en serie. Robin Gage iba a ir todavía más allá, pues al no estar satisfecho con mujeres,
decidió incluir a los hombres en su lista de víctimas, pues el género masculino podía ser alimento para el diablo. Fue entonces que el 6 de octubre de 1982, el líder sorprendió a sus acólitos al subirse a la camioneta con un rifle. Esto no era el tipo de arma que solía usarse para sus rituales. Spritzer condujo por varias zonas de la ciudad cuando su jefe les anunció que la primera persona que viera por la calle iba a morir. Fue entonces cuando divisó a no muy lejos dos hombres platicando cerca de una cabina telefónica. Le pidió al conductor que baje la velocidad al instante. Sacó el cañón de la escopeta por una de las ventanillas y dio varios tiros. El resultado fue que un hombre de 28 años llamado Rafael Tirado falleció al instante, mientras que su compañero resultó gravemente herido. Después de esto, increíblemente no volvieron a casa tras este crimen, ya que a pesar de haberse cobrado otra vida humana, todavía no tenían nada que comer en nombre de Satán. Así que continuaron de cacería, sin saber que su perdición estaba a la vuelta de la esquina. Esa misma noche, Gensch y los suyos volvieron a merodear por las zonas rojas de Chicago. Necesitaban a una mujer para entregarla al Señor Oscuro, así que decidieron que otra prostituta sería un objetivo fácil. Tan sencillo que una de ellas se les acercó caminando, sin que ellos tuvieran que hacer absolutamente nada. Era una trabajadora sexual de 20 años llamada Beverly Washington. Se aproximó con la intención de conseguir un cliente. En vez de eso, se encontró con el cañón del rifle de Robin Gensch. El carpintero le ordenó que ingresara a la parte de atrás del vehículo, y la joven, sin dudarlo, obedeció. Una vez dentro, abusó de ella. Cuando terminó, le dio un puñado de pastillas y le ordenó que las tomara. Beverly lo hizo y tras unos minutos todo empezó a volverse oscuro. Y lo último que vio antes de quedar inconsciente fue a este perverso hombre sosteniendo un cuchillo. Cuando despertó antes de tiempo, probablemente por el intenso dolor, se sentía agonizante. Todavía no sabía que había sido ultrajada por todo el grupo y que tampoco su pecho izquierdo había sido cortado por completo. Aún seguía con vida, pero sentía que no faltaba tanto para dejar este mundo. Fue arrojada a un basurero, pero por suerte para ella, un hombre que buscaba materiales reciclables pudo verla. Rápidamente llamó al 911 y logró que esta mujer fuera llevada al hospital para que salven su vida. Al día siguiente, 2 detectives fueron a visitarla. Habían sido alertados acerca de la magnitud y crudeza de sus heridas, y estaban seguros que se trataba de nuevo de un ataque de los destripadores. Cuando los policías entraron a su habitación, se sorprendieron porque la joven rápidamente se estaba recuperando, y Beverly estaba consciente y dispuesta a hablar. Les contó todos los detalles del ataque y describió a sus atacantes principales. Un hombre blanco con bigote y pelo castaño, peinado hacia atrás, de unos 25 años tal vez, que llevaba una camisa de franela y botas de trabajo con punta cuadrada. También logró dar una descripción más acabada de la camioneta a la que le habían obligado a subirse. Les dijo que era roja, de la marca Dodge, alfombras en su interior y que unas plumas azules y blancas colgaban del espejo retrovisor. Con estos nuevos y reveladores datos, la policía buscó el vehículo por toda la ciudad, hasta que el 20 de octubre por fin lograron encontrarlo. Un par de oficiales divisó en la ruta una camioneta que se ajustaba a la descripción que tenían. La detuvieron y vieron que al volante había un joven pelirrojo que lucía muy nervioso. Era nada más y nada menos que Edward Spritzer.
No se parecía a la identidad que había proporcionado Beverly. Sin embargo, lo que sí era idéntico era el colgante con plumas del espejo retrovisor y todo lo demás en esa camioneta. Los efectivos dialogaron unos minutos con Spritzer, quien notablemente asustado les dijo que ese vehículo era propiedad de su jefe, con quien estaba yendo a encontrarse, un tal Robin Gage. Entonces, los policías le pidieron que los guiaran hacia él. Querían hacerle unas cuantas preguntas. Cuando llegaron al destino, Spritzer entró a un departamento en construcción. Minutos después, otro hombre salió y se dirigió hacia ellos. Tenían los mismos rasgos y hasta la ropa descritos por la joven Beverly. Y es entonces que sabían que tenían frente a ellos a la peligrosa bestia asesina que estaban buscando. Las posibilidades de que la policía detuviera a los destripadores de Chicago en un principio se volvieron complicadas. Si bien Gage y la camioneta se ajustaban de manera muy precisa a la descripción aportada por Beverly, hasta encontraron en el interior del vehículo una pastilla con el efecto somnífero. Y aunque la propia Beverly identificara al líder de entre una serie de fotografías que le mostraron los investigadores, todavía no tenían pruebas suficientes como para incriminarlos de manera formal. Sin embargo, estas condiciones cambiarían cuando dejarían de centrarse en el esquivo carpintero y decidieron interrogar a sus jóvenes y asustados ayudantes. Tanto Edward Spritzer como los hermanos Andrei y Thomas Kokoraleis no tardaron en confesar sus atroces crímenes, y toda esta información dicha surge de la investigación policial, basada en gran parte en los crudos y macabros testimonios de los tres jóvenes, los cuales fueron grabados durante los interrogatorios. En ellos no solo aportaron información respecto a los ataques ya mencionados, que fueron los únicos confirmados y por los que pudieron ser posteriormente juzgados. También hablaron de varios más que no habían sido registrados. Entre los tres se atribuyeron al menos 18 crímenes mortales. Spritzer, por ejemplo, habló de 2 que nunca pudieron ser confirmados por las autoridades. Por un lado, de una joven que acabaron con su vida a martillazos cuyo cuerpo jamás fue encontrado, y por el otro, el de una afroamericana a quien Gage había disparado a quemarropa para luego atar en cadenas y hundirlo en el río. Si bien los relatos aportados por los miembros de la secta eran detallados y específicos por momentos, en otros se volvían muy difusos. No recordaban todo lo que habían hecho. Decían porque participaron en casi todos los ataques bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Cuando sus declaraciones fueron registradas, Spritzer y los hermanos Kokoraleis se autoincriminaron en varios crímenes cada uno. Sin embargo, todos coincidían en algo. Quien estaba al mando siempre había sido Robin Gage. Y si ellos se habían involucrado, solamente había sido para complacer a su enfermizo jefe. Los tres lo admiraban en un principio, pero confesaron que al correr del tiempo, esa reverencia se convirtió en verdadero terror. Según los detectives, los jóvenes estaban genuinamente asustados de su jefe. Tenían tanto miedo que, si no hacían lo que él les pedía, algo terrible podía sucederles, en parte porque conocían su brutalidad y sadismo, y por otro lado, porque realmente creían que tenía cierto poder sobrenatural. Aseguraban que algo en su jefe, que cuando daba una orden, solo podías obedecerlo. Pensaban que era verdadera su conexión con Satanás. Aun con todas estas confesiones tan terriblemente detalladas,
Robin Gage juraba ser inocente. Cada vez que era cuestionado, siempre mantenía la misma versión. Y era con increíble calma y apatía. Aseguraba no tener idea de lo que sus empleados y la joven prostituta decían, ni mucho menos haber participado en algún crimen de estos. Pero pudo ser arrestado cuando una evidencia salió a la luz. La policía descubrió el registro de las habitaciones contiguas de los cuartos que la banda había alquilado a su nombre. Y esto fue en el motel donde Linda Sutton fue llevada. Los hermanos Kokoraleis habían recibido un correo de esa dirección. A su vez, el gerente reconoció sus rostros y aseguró que se habían hospedado en su establecimiento. Los describió como una especie de sectarios que hacían reuniones en esos cuartos y a quienes se habían visto algunas veces acompañados por mujeres. Luego de que Gage fuera por fin detenido y procesado, al igual que sus acólitos, la policía obtuvo una orden de allanamiento. Se dirigieron hacia su casa y revisaron el siniestro ático mencionado tantas veces en las confesiones de Spritzer y los Kokoraleis. Pero solamente encontraron un rifle que coincidía con el tipo de arma en el que Rafael Tirado había sido aniquilado, y no encontraron nada más que lo incriminara de manera firme. El lugar sin duda fue vaciado recientemente, solo seguían ahí esas cruces negras y rojas pintadas en la pared. Cuando Robin Gage, Edward Spritzer, Andrew Kokoraleis y Thomas Kokoraleis fueron puestos tras las rejas y llevados a juicio, los crímenes aberrantes terminaron, pero el horror público recién comenzaba. Al salir a la luz los morbosos detalles de sus sangrientos rituales ocultistas, el llamado pánico satánico, que había comenzado a finales de los años 70 y que marcaría toda la década de los 80, cobró más fuerza que nunca. El diablo, que parecía estar en todos lados, era un peligro inminente. Las consecuencias de una humanidad pervertida que, para muchos, se acercaba el final de su existencia, y los crímenes cometidos por los destripadores de Chicago eran un claro ejemplo de ello. A pesar de que su líder continuara rechazando todas las acusaciones en su contra y de fracasar en su estrategia de padecer demencia y evitar así ser condenado, los peritos determinaron que este señor estaba en condiciones de ser juzgado. Y a Gage no le quedó otra que admitir haber estado involucrado en el ataque de Beverly Washington. Sin embargo, volvió a negar ante la corte haber cometido cualquier asesinato o violación. Debido a la insuficiencia evidencias directas y a la negativa de sus seguidores de testificar frente a un juez en contra suya, ya que según la policía el temor que le tenían a su jefe era muy evidente, Robin Gage solo fue encontrado culpable por los cargos terribles contra Beverly Washington. Su pena, no obstante, fue elevada y se le sentenció a 120 años en prisión. Posteriormente aceptó un arreglo judicial para evitar la pena de muerte y se declaró culpable de participar en el crimen de Lorraine Borowski. Y a partir de ahí fue condenado a cadena perpetua. A pesar de que negó los cargos en su contra frente a la corte, denunciando presiones y abuso policial durante sus confesiones, Andrew Kokoraleis fue encontrado culpable por el crimen de Lorraine Borowski y Rose Beck Davis. Fue sentenciado a pena de muerte. Edward Spritzer se declaró culpable al cometer los terribles actos y arrebatarle la vida a Sue Mack, Sandra Delaware, Rose Beck Davis y de participar en el crimen de Rafael Tirado. Por aceptar su culpabilidad, fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, 2 años después, fue llevado a un juicio por el crimen de Linda Sutton y el veredicto lo encontró culpable de cargos de
extremadamente graves crímenes y fue sentenciado a pena de muerte. De los 2 condenados a la pena capital, solo Andrew Kokoraleis terminó siendo ejecutado. Apeló su sentencia varias veces a lo largo de los años, pero era lo mismo de siempre y fue confirmada. Durante su estadía en el corredor de la muerte, finalmente admitió sus cobardes actos contra estas mujeres, pero aseguraba haberlo hecho por razones de esquizofrenia, aunque sus argumentos nunca fueron considerados. Murió por inyección letal el 16 de marzo de 1999. Fue el último preso en ser ejecutado en Illinois porque el estado abolió la pena capital en 2011. Ante esto, Edward Sprazer fue indultado en 2003, es decir que perdonaron su pena capital y su condena fue cambiada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Thomas Kokoraleis fue el único de los destripadores que recuperó su libertad. A pesar de que en distintas entrevistas con la prensa, psicólogos y con personal penitenciario, terminó admitiendo su participación en más actos horribles que el de Lorraine Borowski. Su sentencia contemplaba la posibilidad de que accediera al beneficio de la libertad condicional. Por lo tanto, salió de la cárcel el 29 de marzo de 2019. Robin Gage, por su parte, continúa tras las rejas, aunque tendrá la posibilidad de obtener la libertad condicional en 2042, si es que la Tierra no reclama antes a este engendro, porque para ese momento ya tendrá 89 años. Al día de hoy, el líder de la secta satánica caníbal, que aterrorizó al mundo entero, sigue manteniendo su versión de inocencia. Aseguró en varios reportajes que, tarde o temprano, las pruebas de ADN confirmarán que dice la verdad, a pesar de que ni las autoridades ni los especialistas le creen. Jamás admitió más crímenes del que solo reveló durante los juicios. Solamente en una ocasión confesó su atracción hacia los pechos femeninos, que en una carta que le envió una periodista y escritora, Jennifer Furio, quien le había preguntado de dónde venía su obsesión por los senos. Gage le respondió: "Es una cosa de toda mi familia que se remonta a mi bisabuelo. Todos los hombres de mi familia nos hemos casado con mujeres de senos grandes". A casi 30 años de los atroces crímenes de los destripadores de Chicago, el caso sigue estremeciendo a cualquier persona que se entere de estas aberraciones de actos. El último escándalo hasta el momento fue la indignación que generó en familiares de las víctimas y tantas otras personas la liberación de Thomas Kokoraleis. Sin embargo, a pesar de la poca cantidad de evidencia en su contra en comparación a sus ex socios, es Robin Gage quien más asco sigue provocando. Pues a palabras de Warren Wilcox, uno de los detectives que atraparon a los siniestros sectarios, cuando Kokoraleis recuperó su libertad, el policía dijo a la prensa no tener una opinión formada respecto a la decisión judicial de la que permitió que saliera en libertad, pero aprovechó la oportunidad para advertir que sería una cosa totalmente diferente devolver a la sociedad a Robin Gage porque este hombre hizo que Charles Manson pareciera un Boy Scout. Sin duda es una de esas historias tan escabrosas y asquerosas que son terribles en cómo una mentalidad tan podrida pueda convencer a otros para cometer los actos más nauseabundos y podridos que te puedas imaginar. No olvides que si tienes una historia para contarme, te dejo abajo el enlace de mi página de Facebook para que podamos compartirla aquí en la comunidad. Al igual que si tienes un tema tan horrible y crudo que quieras que se cuente, no olvides ponérmelo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.